Bien, en la clase de hoy vamos a continuar viendo el principal de los indicadores macroeconómicos, que es el PIB. En la clase pasada vimos las definiciones de Producto Interno Bruto, ¿cierto? Cómo se define, y fuimos desglosando y analizando palmo a palmo la definición de Producto Interno Bruto. Hoy día vamos a continuar con este concepto de Producto Interno Bruto y vamos a ver los componentes del Producto Interno Bruto. Dijimos la clase pasada que como definición de Producto Interno Bruto era el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos, ¿ya?, en una economía durante un cierto periodo de tiempo, ¿ya?, y al interior, obviamente, de la economía, es decir, desde un punto de vista geográfico al interior, por ejemplo, de nuestro país, Chile. Ahora, ese valor de los bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo determinado, lo podemos descomponer. Supongamos que el valor del Producto Interno Bruto son 1.500 billones de dólares, por dar una cifra. Ese valor, al término de un año determinado, se descompone en 4 grandes componentes, ¿ya? El primero de los componentes del Producto Interno Bruto, y el que mayor volumen representa dentro del total, que normalmente en las economías el consumo privado representa alrededor del 60-65% dentro del Producto Interno Bruto, ¿ya? ¿Y qué se entiende por consumo privado? Bueno, todo el desembolso que realizan las familias durante un año calendario en bienes y servicios, ¿ya? Pero ojo, estos son bienes y servicios nacionales, ¿ya?, no los importados. Por lo tanto, todo desembolso que realicen las familias por este concepto, bienes y servicios nacionales, queda registrado en esta cuenta que lleva el gobierno, consumo privado. El segundo componente de 4 son las compras que realiza el Estado, ¿ya? Al primer componente lo vamos a denominar como C, o también CP, consumo privado. Y el segundo componente del Producto Interno Bruto, desde el punto de vista del gasto, es el gasto público, o también llamado compras que realiza el Estado en bienes y servicios, ¿ya? O sea, todo desembolso que realice el Estado en la adquisición de bienes y servicios, ¿ya?, se considera gasto público. Pero ojo, fíjense lo que dice el párrafo de acá abajo. Dice: las compras del Estado, este gasto público, no incluye las transferencias, porque estas no se efectúan a cambio de un bien o servicio, aun cuando forman parte de las compras del Estado, ¿ya? ¿Qué se entiende por transferencias? Bueno, son todos los desembolsos que realiza el gobierno, ¿ya?, por el cual no recibe una contraprestación a cambio, ¿ya? Por ejemplo, los bonos que está otorgando el gobierno hoy en día, y lo ha hecho siempre, digamos, solo que hoy en día ha aumentado la cantidad, ¿ya?, de bonos que efectúa especialmente a la población, ¿ya? Fíjense que el Estado realiza 2 tipos de desembolso. Uno, por el cual recibe algo a cambio, ¿ya? Recibe un bien o servicio, por ejemplo, la compra de vacunas. La compra de vacunas, el gobierno realizó un desembolso por el cual recibió las vacunas a cambio, ¿ya? Ahora, cuando el gobierno también realiza un desembolso por el cual recibe servicios a cambio, por ejemplo, los médicos del Hospital Van Buren de Valparaíso, o del Gustavo Fricke, o cualquier hospital público, ¿ya?, las remuneraciones de estos servidores públicos son pagados en definitiva por el Estado. Y a cambio, ¿qué recibe? Obviamente, un servicio médico, ¿ya? Por lo tanto, todo desembolso que realice el Estado por el cual reciba a cambio algo, un bien o servicio,
se clasifica como gasto público o compras del Estado. El otro tipo de desembolso que realiza el gobierno es por el cual no recibe algo a cambio, como les señalaba recién el ejemplo de los bonos. El gobierno desembolsa una cierta cantidad de dinero anualmente, ¿ya?, para beneficio de las familias o de las empresas, según sea el caso, ¿ya? Hay muchos aportes que se les otorga a empresas, especialmente a las pymes, que para el gobierno significó un desembolso, pero por el cual el gobierno no está recibiendo nada a cambio. Lo mismo que los bonos que le otorga a las familias. El gobierno, por ese desembolso, no recibe nada a cambio. Entonces, cuando ocurre este tipo de desembolso por el cual el gobierno no recibe nada a cambio, ese desembolso se denomina transferencias, desembolsos por concepto de transferencias. Lo mismo puede ocurrir que un país hermano sufre una catástrofe, o incluso el ejemplo de las vacunas que nuestro país ha regalado a países hermanos, ¿ya?, son desembolsos que realiza el gobierno, ¿ya?, y obviamente no recibe nada a cambio. Por lo tanto, ese desembolso se denomina transferencias. Pero ojo, ese tipo de desembolso o transferencias no va formando parte del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto. Vuelvo un poquito atrás. Producto Interno Bruto, como lo vimos la clase pasada, presentamos la primera identidad macroeconómica, en la cual colocábamos al centro Producto Interno Bruto, igual, por el lado izquierdo, ingreso nacional. Y eso es igual, por el lado derecho, al gasto nacional. Es decir, hay una identidad macro. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto es 1000, desde el punto de vista del gasto, la sumatoria de los 4 componentes del gasto, que ya estamos viendo 2, debiese ser 1000. Y desde el punto de vista del ingreso nacional, que lo vamos a ver en clases siguientes, la sumatoria de todos los componentes del ingreso nacional, por ejemplo, el ingreso que perciben los consumidores o las familias, los ingresos que perciben las empresas, los ingresos que percibe el gobierno, etcétera, toda esa sumatoria de ingresos conforma el ingreso nacional. Y ese valor, 1000 de ingreso nacional, debe ser igual al valor del Producto Interno Bruto, 1000, y eso debe ser igual al valor del gasto agregado, 1000. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos ahora analizando es el componente o los componentes del Producto Interno Bruto, pero desde el punto de vista del gasto nacional. ¿Ya? ¿Cómo está compuesto el Producto Interno Bruto? Desde el punto de vista del desembolso, del gasto nacional. El primer componente que vimos es el componente gasto en consumo privado, es decir, todos los desembolsos que realizan las familias, más los desembolsos que realiza el Estado en bienes y servicios. Entonces ya tenemos un común denominador. Las familias y el Estado realizan desembolsos en bienes y servicios. Lo que realizan las familias se denomina consumo privado. El desembolso en bienes y servicios por parte del gasto se llama gasto público o también compras del Estado. ¿Ya? Las transferencias después vamos a verlas desde el punto de vista del ingreso nacional, ¿ya? Pero por ahora no las incorporamos dentro del gasto del Estado. Tercer componente del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto. El componente inversión. Este es el componente inversión privada, no la inversión que realiza el gobierno. ¿Ya? Me detengo un segundito para diferenciar la inversión que realiza el gobierno versus la que realiza las empresas del sector privado. Aquí, en las compras del Estado, los desembolsos que realiza el Estado, mencioné, por ejemplo, el caso del desembolso de las vacunas, ¿cierto? La compra de vacunas por parte del Estado al gobierno chino. También está la inversión que realiza el Estado
¿ya? En bienes, precisamente. Por ejemplo, otro ejemplo del Gustavo Fricke. El Gustavo Fricke, hospital público, necesita realizar una inversión. Por ejemplo, ya su resonador magnético y su escáner ya están obsoletos, por lo tanto necesitan adquirir dos equipos de última generación. Y estos son adquiridos, por ejemplo, en el extranjero. La adquisición de estos bienes, ¿ya?, que son de inversión, por el Estado, se concentra en este rubro, compras del Estado. Si bien desde el punto de vista de una empresa privada, la adquisición de un equipamiento conforma parte del activo fijo de la empresa, por parte del gobierno, desde el punto de vista de la contabilidad pública, la adquisición de un equipo resonador magnético o escáner para el Hospital Gustavo Fricke significa un desembolso y va en el rubro gasto público, ¿ya? Por lo tanto, la inversión que aparece acá es la inversión privada, de las empresas privadas, no tiene nada que ver con el sector público. ¿Y qué se incluye en la inversión privada? Bueno, todos los desembolsos, compras, que realizan las empresas del sector privado en equipamiento de capital, existencias, estructuras, vehículos, ¿ya? Y ojo, aquí en este rubro inversión también se incluye el gasto o desembolso que realizan las familias por viviendas nuevas. Volvemos un poquito atrás. Consumo privado, desembolso que realizan las familias en bienes y servicios, ¿ya?, de consumo. No va incluido el desembolso que realiza una familia por la adquisición de una vivienda nueva. Ese desembolso se contabiliza desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, del gasto nacional, se contabiliza en la inversión privada, ¿ya? Por lo tanto, cuando estemos llevando los valores que nos den en un ejercicio X, toda la adquisición, ¿ya?, de bienes, de equipamiento, de capital, de activo fijo de empresas privadas, ¿ya?, más las existencias, ¿ya?, activo fijo y existencias, estructura, ¿ya?, más el gasto en nueva vivienda por parte de las familias, todo ese desembolso va en inversión privada. ¿Ok? Cualquiera de estos tres desembolsos, que son los componentes del Producto Interno Bruto, desembolso que realizan las familias, desembolso que realiza el Estado y desembolsos por concepto de inversión que realiza el sector privado, son por bienes y servicios nuevos, producidos durante un año calendario. Por lo tanto, cuando contabilicemos el valor del Producto Interno Bruto, como lo dijimos en la clase pasada, tienen que ser aquellos bienes y servicios producidos y vendidos y adquiridos durante un año calendario. ¿Bien? Si una empresa privada compró una camioneta para el giro del negocio y la camioneta fue producida, modelo año 2016, por supuesto que la adquisición de esa camioneta por parte de la empresa privada no queda registrada dentro del rubro inversión para efectos del Producto Interno Bruto del año 2020. ¿Ya? Solamente va a quedar registrado en el rubro inversión del Producto Interno Bruto 2020 todas las adquisiciones de equipos, ¿ya?, producidos durante el año 2020. ¿Ya? Toda adquisición de empresas privadas, de bienes de capital, que no sean del año 2020, no se registran en el rubro inversión. ¿Por qué? Porque esa camioneta del 2016, la producción y la venta y adquisición por parte de una empresa X, quedó en el rubro inversión del PIB del año 2016. ¿Ya? Eso es importante considerar. ¿Ya? Y finalmente, el cuarto componente, desde el punto de vista del gasto nacional,
del Producto Interno Bruto son lo que se conoce como exportaciones netas. ¿Por qué netas? ¿Ya? Porque se trata de contabilizar el desembolso que realiza por concepto de exportaciones, ¿ya? O sea, todos los bienes y servicios producidos durante el año 2020 por nuestra economía, y estos son exportados, obviamente, al exterior. Ese valor de producción de bienes y servicios se le debe restar el valor de la adquisición de bienes y servicios extranjeros por parte de los nacionales, o sea, las importaciones. De modo que exportaciones netas, vamos a tener el valor de las exportaciones menos las importaciones. Obviamente, las exportaciones son todas las compras por parte de los residentes en el extranjero de nuestros bienes y servicios producidos en nuestra economía durante el año 2020. Ese valor, ¿ya?, de adquisición de bienes y servicios por parte de los extranjeros de nuestros producidos al interior de nuestra economía, menos el valor de los bienes importados por nuestra economía, va a conformar el rubro exportaciones netas. Ojo, toda adquisición, es decir, exportaciones que realizan los extranjeros, y el valor de las importaciones tiene que ser bienes producidos durante el año 2020. O sea, si se importó un bien en el año 2017, esa importación quedó registrada dentro del rubro de exportaciones netas del año 2017. ¿Ya? Tiene que ser la adquisición por parte de extranjeros o nacionales de bienes y servicios producidos en el año corriente. ¿Ya? Si el PIB es del año 2020, pues tenemos que considerar las exportaciones y las importaciones de bienes producidos nuevos durante el año 2020. Profesor, Sí, dígame nomás. me surge una duda respecto, como está dando el punto de vista de la camioneta del año 2016. ¿Qué Sí, sucede con las viviendas en ese caso? O sea, cuando se hace la venta de una vivienda, traspasa a otra familia. muy buena pregunta. Cuando hacemos una transacción comercial, un particular cualquiera, ¿ya?, un miembro de familia, adquiere una vivienda usada, ¿ya?, de segunda mano, por ejemplo, y esa vivienda fue producida y terminada de producir, supongamos, en el año 2000, pero se vendió ahora en el año 2020, la compró esa persona. Esa transacción en sí no queda registrada dentro del Producto Interno Bruto de Chile del año 2020. ¿Ya? Pero si esa transacción involucró de alguna manera eh, un, un incremento, ¿ya?, o un mayor valor, o los servicios, ¿ya?, por parte del corredor de propiedades en la transacción, pues esos servicios del corredor de propiedades, ¿ya?, supongamos que la propiedad costó 90 millones de pesos y el corredor de propiedades cobró por sus servicios de corretaje, supongamos 4 millones de pesos, esos 4 millones de pesos son los que quedan registrados dentro del Producto Interno Bruto del año 2020. No así el valor de la adquisición de esa vivienda, porque esa quedó registrada en el año 2020. No sé si le aclara un poquito la duda ahí. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, por eso es importante que cuando tengamos en un ejercicio, que lo vamos a ir viendo después, cuando nos vamos a dedicar a una sesión especial para ir haciendo ejercicios y resolviéndolo, tenemos que desglosar un poquito, desmenuzar la información. ¿Ya? Cuando se produce una venta, una compra de algún bien o servicio, un desembolso por parte de una familia, por lo que sea, hay que primero identificar si el bien o servicio que está adquiriendo está generado en el año en que vamos a registrar el Producto Interno Bruto. ¿Ya? A veces, como les daba este ejemplo recién, una transacción puede estar dividida en dos partes. Una por el bien en sí que fue producido en año anterior,
lo cual no queda registrado en el PIB de este año, pero si hay un servicio de alguna manera relacionado con esa transacción, ¿ya? Y ese servicio se está otorgando, ¿ya? O se está pagando por ese servicio este año, ese desembolso queda registrado en el PIB de este año. ¿Mm? Bien, entonces tenemos los 4 componentes, ¿ya?, del Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista del gasto, ya si están apuntando ahí en su cuaderno, en sus apuntes, cuando coloquen esta identidad PIB, entre paréntesis ingreso nacional, eso es igual a consumo privado, familias, más gasto público, desembolsos del gobierno, más inversión privada, más exportaciones netas. Es decir, entre paréntesis aquí, exportaciones X menos M. Normalmente las exportaciones y las importaciones se le designa con la segunda letra del nombre. Las exportaciones se toma la X y para las importaciones Profesor, la M. disculpe Sí, que lo interrumpa. dígame, ¿La Marisa. I qué era? La I es inversión privada. Inversión privada. Inversión privada acá. Esta que está acá. El desembolso que realizan las empresas del sector privado en la adquisición de equipamiento de capital, ¿ya? Todo lo que va en el activo fijo, ¿ya? Estructura, infraestructura, vehículos, ¿ya? El edificio mismo, el terreno, todo lo que va en el activo fijo de una empresa, pero ojo, lo contabilizado, nuevo, adquirido o construido durante el año en que se está registrando el PIB, ¿ya? Más, no solamente el activo fijo, sino que el rubro existencias. Pero ojo, el rubro existencias también asociado a toda la producción de esos bienes que están asociados a existencias, pero producidos durante ese año, ¿ya? Si yo tengo existencias que vienen de años anteriores, yo del rubro total de existencia de la contabilidad, yo tengo que rebajar todas las existencias que vienen de años anteriores, pero solo registrar las de este año. Más el desembolso que realizan los privados, pero ¿quiénes? Las familias en la adquisición de nueva vivienda. Todo eso conforma I, la inversión privada. Y finalmente, exportaciones menos importaciones. O sea, ¿qué tenemos entonces? Fíjense, consumo privado, adquisición de bienes y servicios por parte de las familias, pero bienes y servicios nacionales, ¿ya? Bienes y servicios nacionales producidos, terminados en el año que se registra el PIB. Gasto público, desembolso que realiza el gobierno, por el cual recibe a cambio una contraprestación, un bien o servicio. Y ese desembolso es por bienes y servicios nuevos, ¿ya? La inversión lo mismo, ¿ya? Desembolso que realizan las empresas privadas en la adquisición de activo fijo nuevo, existencias del año y la adquisición de viviendas nuevas por parte de la familia. Fíjense que toda adquisición por parte de las familias en viviendas nuevas va aquí. Ya, no lo vayan a poner acá, va aquí. Más la diferencia entre todos los bienes y servicios producidos en nuestra economía dentro de nuestra, desde el punto de vista geográfico, dentro de nuestra economía, menos todos los bienes y servicios adquiridos por los nacionales en el extranjero, pero bienes y servicios extranjeros producidos en el año en que se registra el PIB. ¿Ya? Por lo tanto, una camioneta importada de Japón, adquirida en el 2018, no queda registrada dentro de las importaciones acá del 2020. Ya quedó registrada en las importaciones del 2018. ¿Ya? Disculpen que sea majadero y vuelva a insistir eso, pero eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿ya? Que todos los desembolsos que tenemos en nuestros 4 rubros de gasto público son bienes y servicios producidos en el ejercicio, en el año en que estoy contabilizando el Producto Interno Bruto.
¿ya? Por lo tanto, si este valor, la sumatoria de todo este valor es 1000, quiere decir que la demanda agregada o gasto agregado, ya son sinónimos, un gasto agregado de la economía o demanda agregada de la economía, la sumatoria de estos 4 componentes de la demanda agregada o gasto agregado es 1000. El Producto Interno Bruto tiene un valor de 1000. Y al lado izquierdo del Producto Interno Bruto colocamos un signo igual y vamos a tener el ingreso nacional, que también debe ser 1000. ¿Cómo se entiende esto? Que si alguien vendió algo, le generó un ingreso a esa persona o a esa entidad. Si alguien vendió algo, es porque alguien compró algo, o sea, desembolsó algo. ¿Quiénes? Familias, puede ser el sector público, sí, o puede ser el sector privado, o puede ser el sector externo. Si hubo un desembolso por la adquisición, es porque alguien vendió, y si alguien vendió, obtuvo un ingreso. Por eso es que si hubo un ingreso de 1000, hubo un total de desembolsos de 1000. ¿Ya? Y esa identidad se llama identidad macroeconómica. Ingreso nacional es igual a Producto Interno Bruto igual al gasto nacional. ¿Ya? Dudas. Igual vamos a ir dilucidando más dudas que nos puedan quedar a medida que vayamos haciendo ejercicio. ¿Mm? Bien, ya tenemos claro y nos va a perseguir este componente del gasto, ¿ya? El gasto nacional, esos 4 componentes nos va a perseguir hasta el final del semestre, ¿ya? Así que tenemos que tenerlos bien en consideración. En la medición del Producto Interno Bruto, ¿ya? Normalmente en cualquier economía se presentan ciertos problemas, ¿ya? Y algo yo lo mencioné en la clase pasada. Uno de los problemas que en toda economía se produce al medir el Producto Interno Bruto, primero, es que existen bienes y servicios que no se comercian en el mercado y por lo tanto no se contabilizan en el cálculo del Producto Interno Bruto. Lo que les mencioné en la clase pasada, ¿se acuerdan? Las drogas, por ejemplo, mercados ilegales, no quedan registrados en el Producto Interno Bruto. Y vaya que son significativos. Se ha llegado a calcular, o a estimar más bien, más que calcular, estimar que los mercados ilegales en las economías pueden llegar entre un 10 a un 30% del valor del PIB. Así que imagínense, no quedan registrados entre el Producto Interno Bruto. O sea que si el valor de un Producto Interno Bruto de una economía es 1000, hay o puede haber 30 o 20 o 10 que no están quedando registrados. Por lo tanto, si pudiera registrarse ese comercio ilegal, a lo mejor el PIB de 1000 podría llegar a ser 1300. ¿Ya? También tenemos que considerar algunos servicios domésticos. El ejemplo que les di la clase pasada. ¿Ya? Si quiero comprar una torta para un cumpleaños, puedo tener 2 alternativas. Una, ir a un comercio establecido, ya una pastelería donde venden la torta. Esa compra, ya que significa un desembolso, un consumo privado por parte de las familias, que va a significar de alguna manera un ingreso para la pastelería, ¿ya? Eso queda registrado en el PIB. Pero si la señora Anita, que es una vecina que vive 3 casas más allá que la mía, que también hace torta, pero yo le puedo encargar una torta a ella me la hace y me cobra 15.000 pesos, yo le pago por la torta, pero no va a quedar registrado porque ella no está en el comercio establecido. ¿Ya? Por lo tanto, todo este comercio que se realiza en forma ilegal, ¿ya? O no ilegal, pero no queda registrado, ¿ya? Lamentablemente de alguna manera distorsiona un poco el valor del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Esta herramienta que se utiliza en las economías para medir de alguna manera el crecimiento que pueden tener las economías o el bienestar de la población, a veces no es tan así, digamos, sino que de alguna manera no es exacto. ¿Por qué? Por esta razón. También hay un problema al medir el Producto Interno Bruto y que este pueda llegar a ser exacto, es que algunas actividades que se contabilizan en el PIB no son parte de la producción, sino
más bien están destinados a evitar ciertos males, por ejemplo, los desembolsos que puedan realizarse de alguna manera por concepto de casas de rehabilitación, ¿ya? De alguna manera también tienden a distorsionar algo el valor del Producto Interno Bruto. Y finalmente, la tercera gran problemática en la medición del Producto Interno Bruto es que es difícil tener en cuenta en forma correcta las mejoras de la calidad de los bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor del Producto Interno Bruto lo que hace nada más es registrar el valor de un bien o un servicio, ¿ya? Transado en un determinado momento, en un periodo de tiempo, ¿ya? Pero ese valor que queda registrado en el Producto Interno Bruto no considera de alguna manera la mejora en la calidad, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, la adquisición de celulares nuevos, ¿ya? Con tecnología sofisticada, ¿ya? Muchas veces sí, en esos casos se captura la mejora tecnológica, ¿ya? O la mejora en la calidad de los bienes. Pero hay otros tipos de bienes que son nuevos, digamos, y se transan, a pesar de mejorar la mejora en la calidad, esa mejora en la calidad o el valor en la mejora en la calidad no queda registrado correctamente en el Producto Interno Bruto, lamentablemente, ¿ya? No siempre es así. Y esos son principalmente las tres dificultades o inconvenientes que tiene al medir el Producto Interno Bruto y no permite que en definitiva el valor que esté uno a la vista como valor del Producto Interno Bruto sea exacto. Como dice ahí, a pesar de estos tres grandes problemas que hay para poder medir el Producto Interno Bruto, a pesar de ello, el Producto Interno Bruto hasta ahora es la mejor herramienta, por lo menos la más cercana, ¿ya? Que permite a las economías medir el crecimiento y el bienestar de la población. No hay otro indicador, no hay otra herramienta aún mejor que el Producto Interno Bruto, ¿ya? A pesar de que no es un indicador perfecto. Siempre con el concepto de Producto Interno Bruto. Vamos a ver el concepto de Producto Interno Bruto real y Producto Interno Bruto nominal. Aquí dice, cuando los economistas estudian la evolución de la economía, habitualmente quieren distinguir dos Profe, efectos. Sí, dígame profe, nomás. perdona, es que me quedo No, pensando cuando usted nombraba las dificultades que tiene el PIB, sí, en la última, usted mencionaba las mejoras de la calidad. sí, no siempre Esa, son registradas. claro, esa se refiere en que no son registradas, pero en torno a lo social. Por ejemplo, a lo que me refiero es que, no sé, pues, si yo tengo un computador, no sé, supongamos 2016, y me compro un computador 2021 que supuestamente debiera ser mejor, yo al comprar ese computador 2021, sí iba a quedar registrado en el PIB, y es una mejora en su calidad. Claro, va inserto en el valor, correcto. Claro. Pero lo que Entonces, a ti te va a proporcionar como servicio versus el antiguo, eso no queda registrado. No sé si eso es lo que me querías consultar. claro, ese beneficio no, debería, o sea, debería buscar una forma de que quiera registrar, a eso se refiere. Exacto, ese beneficio adicional, esa mejora en la calidad del computador con una tecnología más sofisticada, si bien queda registrado en sí como valor adicional, pero no queda registrado el aporte que ello significa, ¿ya? Que va más allá incluso del valor que tiene el bien, o la mejora incorporada en el valor del nuevo bien con tecnología más sofisticada, ¿ya? El servicio o el beneficio en definitiva que proporciona a quien lo utiliza al comprarlo, no queda registrada esa mejora, ese beneficio para la persona o la empresa que lo está adquiriendo. Ok, profe, gracias. Ok. Con respecto al PIB real y PIB nominal, ¿ya? Aquí normalmente se distinguen dos efectos. Primero, si la economía está produciendo más bienes y servicios, y si los bienes y servicios se están vendiendo a precios más altos. Me explico. Como dijimos en la clase pasada, al medir el valor del Producto Interno Bruto, lo que hacemos es tomar todos los bienes y servicios
producidos durante el año 2020, por ejemplo, en la economía chilena, y tomamos cada bien el número de unidades, y así vamos poniendo una columna imaginaria. En la primera columna colocamos la descripción del bien. Pueden ser automóviles, frutas, verduras, ¿ya? Televisores, etc. En la primera columna está la descripción del bien o servicio. Segunda columna, colocamos el número de unidades producidas durante el año 2020 de cada uno de esos bienes y servicios. En una tercera columna ponemos el precio de mercado promedio de cada uno de esos bienes y servicios y modelos producidos, ¿ya? Y al multiplicar el número de unidades producidas por su precio, para cada bien o servicio, me va a dar el total, ¿ya?, de producción valorizada monetariamente a precio de mercado. De modo que en la última columna, en el valor total para cada uno de esos bienes y servicios, yo al sumar, hacer la sumatoria hasta abajo, me va a dar un valor final a precio de mercado del año 2020. Y si ese valor final es 1000, yo voy a decir el Producto Interno Bruto de Chile del año 2020 es de 1000 unidades monetarias. ¿Ya? Perfecto. Pero cuando yo quiero comparar el Producto Interno Bruto de Chile del año 2020 con un año base, por ejemplo, vamos a comparar el Producto Interno Bruto de Chile entre 2020 versus el 2015. El valor del Producto Interno Bruto del 2015 supongamos que es 800. Y esos 800 ya sabemos que es determinado por el número de unidades producidas de cada uno de los bienes y servicios por cada uno de sus precios, ¿ya?, del año 2015. Por lo tanto, en el año 2020 el valor del PIB es 1000. Por lo tanto, yo podría decir, ¿cómo ha estado el crecimiento de la economía de Chile entre el 2020 y el 2015? Y lo que hago es tomar 1000, valor del Producto Interno Bruto del 2020, lo divido por el valor del Producto Interno Bruto del 2015, que es 800, y eso me da 1.25. O sea, podríamos decir, a priori, que hubo un crecimiento de la economía entre el 2020 y el 2015 en un 25%. Pero ese razonamiento está erróneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los precios de cada uno de esos bienes en el año 2015 versus los del 2020 no son iguales. O sea, hay una variación en número de unidades, por ejemplo, automóviles. En 2015 se produjeron 500 unidades de un cierto modelo, y en el año 2020 se produjeron 600 unidades. Claro, yo veo un crecimiento en la producción, pero resulta que cuando yo valoricé, ¿ya?, esos 500 en el 2015, esos 500 automóviles al precio 2015, y luego valoricé los 600 automóviles en 2020 a precio del 2020, el producto de ambos, ¿ya?, yo no los puedo comparar adecuadamente. ¿Por qué? Porque en ese crecimiento del 25% que yo estoy obteniendo, hay un crecimiento de producción y también tiene incorporado un crecimiento de precios, porque hay una inflación entre esos 2 años. Por lo tanto, llegar y comparar dos PIB en forma nominal entre 2 años estaría cayendo en un error. ¿Por qué? Porque dentro de ese crecimiento estaría crecimiento de producción, que es el que yo quiero saber exactamente cuánto fue, pero también tiene incorporado el crecimiento de los precios. ¿Ya? Por lo tanto, para poder hacer una comparación más exacta y ver el crecimiento que ha tenido en forma real la economía en cuanto a bienes y servicios solamente, y dejar de lado el crecimiento de precio o inflación, pues se ha decidido entonces crear dos conceptos: Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real. Veamos cada uno de los dos conceptos. ¿Qué se entiende por Producto Interno Bruto real? Este mide la producción física de la economía, valorando todos los bienes producidos en periodos diferentes a los precios de un mismo periodo, o sea, en unidades monetarias constantes.
¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo la producción del año base, 2015, ¿ya? Y tomo la producción del año 2020, ¿ya? Y si el 2015, la producción 2015 la multipliqué por los precios 2015, me dio un cierto valor, 800 por ejemplo, ¿qué hago? Tomo la producción del 2020 y la multiplico por los precios del año base 2015, de modo que no haya un efecto inflacionario de por medio. Estoy comparando dos producciones, 2020 y 2015, a los precios constantes, o sea, a los precios del año base 2015. ¿Qué voy a tener entonces? Un PIB, a lo mejor ya del 2020, no de 1000, sino que a lo mejor voy a tener un PIB de 900, porque ahora estoy considerando los precios del año base 2015. Una vez que yo hago esto, el PIB 2020 a precio de año base se denomina PIB real, ¿ya? No sé si se entiende la idea. Estoy aislando el efecto inflación, considerando la producción 2020, pero a precios del año base. De modo que cuando yo vaya a comparar los valores, ¿ya?, monetarios de PIB de ambos años, no tengo un efecto inflación involucrado, solamente un crecimiento real en la producción. ¿Alguna duda con respecto a la explicación de PIB real? Profe, no me quedó bien claro. No sé si podría dar un ejemplo. Sí, les voy a dar un ejemplo. Y de hecho, una vez que veamos estos conceptos y veamos la fórmula que vamos a ver enseguida, vamos a desarrollar un ejercicio explicativo donde nos va a quedar mucho más claro estos conceptos, ¿ya? Veamos a continuación el concepto de Producto Interno Bruto Nominal. Dice que mide el valor de la producción correspondiente a un determinado periodo a los precios de ese periodo, en unidades monetarias corrientes. Me explico. El PIB real lo que hace es medir la producción de dos periodos, ¿ya?, 2015 y 2020, pero ambas lo mido a precios de un año base, el 2015. Un ejemplo. Automóviles, 2015 se produjeron 500 automóviles de un cierto modelo. Y los precios de esos modelos en el año 2015 fue de 100, por ejemplo. Y en el año 2020, de ese mismo modelo, no se produjeron 500, sino que se produjeron 600 unidades. Pues yo tomo esas 600 unidades, las multiplico por el precio del año 2015, 100 pesos. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces, tengo el valor de la producción del mismo bien en periodos diferentes, pero a precios de un mismo año, año 2015. De modo que el valor que yo tenga 2020 lo comparo con el 2015 y veo qué crecimiento ha habido en ese valor, y el crecimiento que me muestra en forma porcentual va a ser un crecimiento real de la producción, porque no ha habido modificación en precios. El PIB nominal lo que dice es que mide el valor de la producción, pero a los años, perdón, al valor de mercado de cada año, a los precios de cada año. Ejemplo, PIB nominal 2015, tomé toda la producción 2015 multiplicada por los precios de mercado del año 2015. ¿Qué valor me da? 800. Ese es el PIB nominal del 2015. Tomo la producción interna bruta PIB 2020, que es la producción de todos los bienes y servicios producidos en 2020, multiplicado por los precios 2020. Me da un valor 1000. Ese valor de 1000 del 2020 se llama PIB nominal 2020, porque es la producción 2020 a los precios de ese mismo año. PIB nominal 2015 es el valor de la producción de ese año 2015 por los precios 2015. O sea, cada vez que yo tomo la producción de un año y lo multiplico por los precios de ese año, el valor de ese PIB se le denomina PIB nominal, precios del mismo ejercicio. ¿Bien? Por lo tanto, PIB nominal 2020 va a tener un valor, PIB nominal 2015 va a tener otro valor. Cada producción de cada año multiplicada por los precios del año que corresponde. ¿Bien? No confundir con PIB real.
El PIB real, ¿qué hace? Toma 2 años también, uno como base y el otro corriente. Ese PIB corriente, por ejemplo, 2020, lo que hago es calcular un PIB real. ¿Y de qué manera? Tomo esa producción 2020, pero la multiplico a los precios del año base. Y ahí tengo comparativamente ambos PIB, y el PIB 2020 va a ser el PIB real. ¿Ya? Y el PIB nominal del 2015 se llama también PIB real 2015. ¿Ya? Siempre cuando yo considero 2 años al comparar un PIB con un año base con otro de corriente, voy a tener el PIB del año base va a ser PIB nominal, pero también cuando considero el PIB del año base nominal, también el valor es real. ¿Ya? Y el PIB del año 2020 tengo que identificar PIB nominal 2020 y PIB real 2020. Esos valores van a ser siempre diferentes. No así el del año base. El del año base, siempre el PIB nominal va a ser igual al valor del PIB real. ¿Ya? Vamos a verlo y nos va a quedar mucho más claro con un ejercicio. ¿Ya? Veamos, entonces, tenemos, cuando comparamos PIB entre dos periodos diferentes, ya tenemos claro que tenemos producción de cada año y precios de cada año, que son diferentes. Tanto la producción de un año a otro es diferente en cada bien o servicio, y los precios normalmente entre un periodo y otro generalmente son diferentes, porque hay una inflación de por medio. ¿Ya? Por lo tanto, a continuación vamos a ver el concepto de deflactor del PIB. Es decir, lo que vamos a hacer es deflactar, es decir, quitar el efecto inflacionario al valor del PIB, ¿ya? Y dejarlo a moneda constante. ¿Para qué? Para que cuando veamos un crecimiento entre 2 años y nos refleje un porcentaje de un 25%, por ejemplo, de crecimiento, sabemos que ese crecimiento tiene crecimiento en producción y crecimiento en precios. Por lo tanto, para extraer el crecimiento de precios, para sacarlo, tenemos que calcularlo primero. Y la herramienta que me permite calcular la inflación entre dos periodos, del valor del PIB entre dos periodos de años diferentes, se denomina deflactor, deflactor implícito. Ese permite deflactar, es decir, quitar el efecto inflacionario en el crecimiento de la producción entre dos periodos. Cuando yo quito ese efecto inflacionario, me quedo con el crecimiento real de la producción. ¿Ya? Entonces se ha creado esta herramienta que es una simple fórmula, ¿ya? Que es la que tenemos a continuación. Si gustan, anotan ahí en su apunte, el deflactor del PIB como fórmula de un año específico, deflactor del PIB, por ejemplo, 2020, toma en el numerador al PIB nominal del 2020 dividido por el PIB real 2020. Eso entre paréntesis, multiplicado por 100. Cuando a ese cociente que yo tengo entre los dos PIB nominal y real de un mismo año, lo multiplico por 100, obtengo el deflactor. Y cuando a ese deflactor, que es lo que está aquí, yo le resto 100, fíjense que la fórmula, inflación, ¿cómo calculo la inflación? A partir del deflactor. El deflactor, ¿cómo se calcula? Cociente entre PIB nominal y PIB real. Y ese cociente lo multiplico por 100. Ese es el deflactor. Tomo ese deflactor, que es lo que está entre paréntesis aquí, y le resto 100 y voy a tener el porcentaje de inflación involucrada entre ambos periodos. ¿Ya? Entonces aquí podemos aprender que existen dos formas de calcular inflación en las economías. Una es a través del deflactor del PIB y la otra es la más conocida por ustedes, que es el IPC. ¿Ya?
el más conocido y más utilizado es el IPC, que nos permite, esa herramienta del IPC, es calcular el efecto inflacionario que ha tenido los precios de una cierta canasta de bienes y servicios durante de un mes a otro o de un año a otro, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos dos formas de calcular la inflación. Una, el IPC, que es lo que vamos a ver después, y la otra es lo que estamos viendo ahora. El deflactor del PIB me permite calcular la inflación entre dos periodos, ¿ya? Si tengo dos valores de PIB, valor monetario de la producción de bienes y servicios, producción en una economía, entre un año y otro, hay inserto dentro de ese crecimiento, hay inserto crecimiento de precios. ¿Cómo conozco el crecimiento de los precios? Bueno, me sirvo de la herramienta denominada deflactor implícito, y con esta herramienta yo puedo determinar cuánto es el porcentaje de inflación entre dos periodos. ¿Qué mejor que hacer un ejercicio? Entonces aquí dice, el deflactor del PIB mide el nivel actual de precios en relación con el año base. O sea, lo que hace es, entre dos PIB, un año base y uno actual, yo calculo el crecimiento. Y en ese crecimiento tiene crecimiento de producción y crecimiento de precios. Aplico la herramienta del deflactor y lo que hago es deflactar, quitar el efecto inflación de ese crecimiento entre ambos PIB. Y cuando quito el efecto inflacionario, lo calculo a través del deflactor, cuando quito ese efecto inflacionario, dejo solamente el crecimiento real de la producción, que es lo que en definitiva interesa para poder determinar el crecimiento de la economía entre dos periodos. Y también me permite calcular el crecimiento de una economía, la chilena, con respecto a las economías de otros países, ¿ya? Bien, vamos a continuación a hacer o ver un ejemplo. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir un ejercicio. Este aún no se ve en pantalla, ¿no? No, profe. Aún no. No, profe. ¿Ahora sí? ¿Todavía no? Todavía no. Deme un segundito. Ahora sí parece que vamos para allá. Ahora sí. Se me estaba viendo en collera. Ahora lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profesor. Este ejercicio, aparte, digamos, de la clase que se está grabando ahora, la voy a subir esta noche la clase al aula. También este ejercicio en planilla Excel lo voy a dejar subido en el aula virtual, ¿ya? Vamos entonces a hacer este ejercicio del PIB, ¿ya? Vamos a suponer una economía
una economía X, Niñolandia, he sacado de un ejercicio de prueba. Una economía abierta. La moneda oficial de esa economía, nuestra economía es el peso, pero en esta economía ficticia Niñolandia, la moneda oficial es el luli, ¿ya? Y lo vamos a designar con la letra L. Tenemos como dato que el tipo de cambio es 2 lulis por dólar. ¿Ya? Tenemos esa información. La tasa de interés es de un 5%. Y se nos muestra un cuadro acá, fíjense, con ciertos bienes producidos durante de ese periodo, ¿ya? Año 2000 y 2008. Veamos. De los 4 componentes del PIB, recuerden que el primer componente es el consumo privado, el segundo componente es la inversión, tercero gasto público y el cuarto exportaciones menos importaciones. Fíjense que de los 4, solamente en este cuadrito vamos a presentar 2 componentes. El consumo privado de las familias y exportaciones netas. El consumo de pescado, consumo de leche y consumo en juguetes. ¿Ya? Todos estos son bienes que se producen en el año 2000 y en el año 2008. De pescado se van a producir en el año 2000 100 unidades y en el 2008 120 unidades. Leche, 50 unidades en el 2000 y en el 2008 55. Juguetes, la producción de juguetes durante el año 2000 fue de 30 unidades. En cambio, en el 2008 fueron 40 unidades de juguetes. ¿Ya? Por lo tanto, se puede apreciar solamente en producción que hubo entre el 2000 y el 2008 un crecimiento tanto en la producción de pescado, en la producción de leche y en la producción de juguetes. Con respecto a estos bienes, tenemos los precios aquí en esta columna del año 2000 y los precios del año 2008. ¿Ya? Del pescado, por cada unidad que se transaron, el precio fue de 100 lulis. Y en cambio, en el 2008, que se transaron 120 unidades, el precio por unidad fue de 220. O sea, también podemos apreciar ya que en el pescado no solamente hubo un crecimiento de producción, sino que también hay un crecimiento de precios. La leche, los precios en el año 2000 fue de 20 lulis por cada litro de leche. Y en el año 2008, el precio por litro de leche fue de 40 lulis. Por lo tanto, ya podemos apreciar que hay un crecimiento significativo. Fíjense, el crecimiento de precio de la leche entre el 2000 y el 2008 se duplicó. El precio del pescado, poco más que se duplicó. Juguetes, el precio de los juguetes, por cada juguete, vamos a poner 500 lulis en el 2000. En cambio, en el 2008, un crecimiento de los precios llegó a transarse a 600 lulis por cada juguete. Las importaciones, se importaron televisores en el año 2000 por 50 unidades y en el 2008 55 unidades. Precio en el año 2000 de los televisores, como se importaron, el valor que vamos a tener de la importación es de $100 cada uno. Y en cambio, los 55 televisores que se importaron, se compraron en el extranjero y se trajeron a Chile, o en este caso a Niñolandia, perdón, es de $75 cada televisor. Y en esos 2 años hubo exportaciones de manzanas. En el año 2000 se exportaron 200 unidades y en el 2008 250 unidades. En el año 2000 el precio de las manzanas fue de $25 por cada kilo. Y en el año 2008 se transaron 250 unidades o 250 kilos a $50 cada kilo. ¿Ya? Esa es la información que se nos proporciona. Además, el gobierno de Niñolandia, en el año 1999, un año antes del 2000, construyó parque de diversiones por un monto de 10 millones de lulis. Lo agrandó en el año 2000, con un costo de 1 millón de lulis. Este dato lo vamos a dejar de lado para no complicarnos. Se pide calcular PIB nominal y PIB real de Niñolandia en los años 2000 y 2008.
aquí hay un error, ¿eh? Tomando como base el 2000, vamos a tomar como base el año 2000. Profesor, Sí, yo igual dígame. ahí tenía la duda porque cuando usted dice considerando un año base, yo la duda mía es si uno puede elegir el año base o netamente tiene que ser el año más antiguo, el año base. Muy buena pregunta. Eh, Normalmente cuando tenemos clases presenciales y tomaba prueba presencialmente, habían dos posibilidades, que yo al alumno en la prueba le ponga tome como año base, nota, tome como año base tal año. Ahí el alumno no hay ningún problema, toma como base ese año. Pero cuando no decía en la prueba cuál era el año base, el alumno podía escoger. A veces se daban 4 años, ¿ya? Información de 4 años. Y el alumno podía escoger el año base, ¿ya? Pero siempre, si yo les daba el año base, tenían que tomar ese como año base el que yo les daba. Pero si no les doy en la prueba, a futuro, el año base, ustedes escojan el año base que ustedes gusten, ¿ya? Puede ser el primero, puede ser el segundo de 4, o puede ser incluso el tercer año de 4, ¿ya? Gracias, Muy, profesor. muy buena pregunta, gracias. Se pide además calcular el deflactor implícito y calcular la inflación en ese país, ¿ya? Vamos a ver el desarrollo. Vamos a crear entonces 3 columnas adicionales que están coloreadas de amarillo. Vamos a tomar el PIB nominal, vamos a calcular el PIB nominal y real, obviamente, que son los mismos, siempre cuando consideramos un año base, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el año 2000, el PIB nominal y el real siempre van a ser el mismo, del año base. Para el año 2008, que va a ser el año en cuestión, ¿ya? Corriente, tenemos PIB nominal y PIB real. ¿Cómo se calcula el PIB nominal y real del 2000? Bueno, muy sencillo. Tomamos la producción del año 2000 de cada uno de estos bienes y la multiplicamos por los precios de ese mismo año. Es decir, el pescado, en el año 2000 se transaron 100 unidades. ¿A qué precio? A 100. Por lo tanto, multiplicamos las 100 unidades del año 2000 por los precios del año 2000 y me quedan 10.000 unidades monetarias. Hemos valorizado la producción del año 2000 a precio del año 2000. Perdón, ahí está. 100 por 100 me da 10.000. Hacemos lo mismo con la leche. Tomamos las unidades producidas en el año 2000, 50 unidades multiplicadas por los precios de la leche del año 2000, 20 lulis. 50 por 20 me da 1000. Y así con cada uno de estos bienes producidos, importados y exportados del año 2000 multiplicado por la columna D, es decir, por los precios del año 2000. ¿Qué tenemos entonces? La valorización para cada bien a precios del año 2000 en lulis. Sumamos ya todas estas valorizaciones monetarias de todos estos bienes y servicios y me va a dar 26.000 lulis. ¿Ya? Fíjense que hay un detalle. Hay un valor que yo puse con signo negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense la fórmula que tenemos acá. El PIB, desde el punto de vista del gasto, tiene 4 componentes. Y fíjense en el último componente, es exportaciones netas. Las exportaciones netas, como vimos recién en la diapo anterior, es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, para obtener el valor del PIB, tengo que considerar las exportaciones netas, es decir, el valor de las exportaciones, que sería 10.000, a la cual le tenemos que restar las importaciones. Por eso puse en las importaciones de televisores el valor de 10.000, que coincide con las exportaciones, un signo negativo, porque a estas exportaciones yo le estoy restando las importaciones. No es que lleve un valor de signo negativo, no, sino que puse el signo negativo solo para destacar que cuando yo haga la sumatoria de todos estos
valorizaciones de bienes y servicios, tengo que, en la sumatoria, rebajar el valor de las importaciones. No sé si ahí les queda claro o alguna duda. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre, se hace, por ejemplo, esa columna del PIB nominal y real, se hace para cada vez que tengo, por ejemplo, el año 2000. Y si en caso fuera otro año, tengo que sacar la columna para ese año. ¿Y así? Exacto, correcto, correcto. Ya. Otro detalle que debo destacar. Aparte del signo negativo que deben llevar las importaciones, que se tienen que rebajar a las exportaciones, voy a ir acá a la otra pestaña donde dice planteo y voy a ver el precio de los televisores, que aquí aparece un precio del año 2000 de 200 y de las manzanas de 50 lulis. Fíjense que el dato otorgado inicialmente en el ejercicio fue que el precio de los televisores en el año 2000 se transaron a $100 y las manzanas a 25. Pues, ¿cómo llegamos al valor de 250? Sin mayor complicación. Tenemos que considerar este dato que se entrega acá. El tipo de cambio es de 2 lulis por dólar. Por lo tanto, tengo que transformar los $100, que es el precio de los televisores en el año 2000, y los tengo que llevar a lulis. Por lo tanto, tomo $100 por 2 lulis. Quiere decir que los $100 transformados a moneda corriente de Niñolandia, quedan esos $100 en 200 lulis, transformados a 200 lulis. Lo mismo ocurre acá. Las exportaciones de manzanas se transaron a $25, ¿ya?, cada kilo. Los 25 multiplicado por el tipo de cambio 2 me va a dar 50 lulis cada kilo. ¿Ya? Se fijan que eso es muy importante. En esa prueba, obviamente, hay muchos alumnos que no consideraron llevar o utilizar el tipo de cambio y lo trabajaron acá con lulis y acá con dólares. De modo que después, cuando hicieron la sumatoria, ¿ya?, obviamente, en forma errónea, están totalizando un valor del Producto Interno Bruto con la suma de dos monedas distintas, y tiene que ser todo llevado a un común denominador, a un tipo de cambio, puede ser todo en dólares o todo en lulis, ¿ya? Hay un alumno por ahí o dos alumnos que en su oportunidad lo que hicieron fue llevar todos estos valores, estos precios de acá, los llevaron a dólares. O sea, si habían dado televisores en dólar y las manzanas en dólar, pues llevaron también los juguetes, leche y pescado a dólar. Está bien, ¿ya? No es lo usual, pero está bien. Lo importante es dejar todo con un común denominador. Todo en lulis o todo en dólares. Aquí lo que hicimos, que dejamos todos los precios del año 2000 y del 2008, los dejamos en lulis, ¿ya? Bien, entonces, cuando calculamos el Producto Interno Bruto del año 2000, a precios del año 2000, obviamente, nos da un valor total del Producto Interno Bruto valorizado en 26.000 lulis, ¿ya? Ese valor del Producto Interno Bruto del año 2000, de 26.000, es el valor nominal y el valor real, ¿ya? Son iguales en un año base. Hagamos lo mismo ahora, calculemos el PIB nominal y real, pero del año 2008. Bueno, tenemos que obviamente ya llevado los valores en dólares a luli, los tenemos acá, están transformados por el tipo de cambio. Para tener el valor del Producto Interno Bruto nominal del 2008, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar las unidades transadas en el 2008 por los precios del año 2008. ¿Ya? Para el pescado se transaron en el 2008 120 unidades a un precio unitario de 220 lulis. Multiplicamos 120 por 220 y me da 26.400. Hacemos lo mismo para la leche, la producción de leche del año 2008 por sus precios del año 2008, 2.200. Lo mismo para los juguetes, producción 2008 por precios 2008.
Televisores se transaron en el 2008 55 unidades a un valor de 150. Me da 8.250. Y las exportaciones de manzanas, 250 kilos, ¿ya?, a un valor de 100 lulis cada kilo, me da 25.000 lulis total valorizado en manzanas. Luego, para obtener el Producto Interno Bruto nominal 2008, hago la sumatoria, como lo hicimos antes, aquí, y me da 69.350. Esos 69.350 lulis es el valor del Producto Interno Bruto nominal 2008. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Cuando se publica el valor del Producto Interno Bruto de Chile en el año 2020, se dio en miles de millones de pesos. Y ese valor del Producto Interno Bruto del año 2020 de Chile fue nada más que toda la producción de bienes y servicios del año 2020 por los precios promedio de mercado 2020. ¿Ya? Y eso es el valor del Producto Interno Bruto nominal, en este caso 2008. Sí, dígame nomás. La duda que sea. No, profe, se me activó el El estoy micrófono. trabajando. Ya, no hay problema. Ahora, Yo tengo una duda, sí, profe. por favor. Las importaciones, ¿por qué se rebajan? Las importaciones, porque en la fórmula que vimos del Producto Interno Bruto, los 4 componentes, ya que es consumo privado, gasto público, inversión bruta de las empresas privadas y las exportaciones netas, XN son nuestras exportaciones netas. Y siempre las exportaciones netas va a tomar el valor de las exportaciones, ¿ya?, todo lo que bienes y servicios que nuestra economía durante el año 2008 se generó y se exportó, se vendió al extranjero, menos la valorización de todos los bienes y servicios que nuestros nacionales adquirieron desde el extranjero. Entonces, las exportaciones menos importaciones me da el valor de las exportaciones netas, ¿ya? Por eso es que acá las exportaciones del año 2020, valorizadas en Luli, 10.000, le restamos las importaciones, ¿ya? Repito, ese signo negativo es solo para recordar que tenemos que a este valor de exportaciones restarle el valor de las importaciones. No es que ese valor en sí sea un valor negativo, no, ¿ya? Y acá hacemos lo mismo. En el 2008, el valor monetario de exportaciones le restamos el de las importaciones, ¿ya? Y ese valor neto le sumamos estos 3 valores de consumo. O sea, en definitiva, lo que tenemos en este recuadro son básicamente los componentes consumo y exportaciones netas. Gasto público e inversión privada, en este cuadro no se presentaron datos, ¿ya? Es algo muy simplificado. Por lo tanto, ¿qué hacemos para calcular el PIB? Tomamos el valor del consumo más el valor de las exportaciones netas. Y las exportaciones netas, ¿cómo se calculan? Ahí está. ¿Ya? ¿Le quedó más claro, sí? Sí, gracias. Muy bien, ok. Falta calcular el Producto Interno Bruto 2008 real, ¿ya? El nominal es muy sencillo. Tomamos la producción 2008 por los precios 2008. Pero el PIB real 2008, ¿qué hace? Toma la producción de ese mismo año 2008, pero lo multiplica por los precios de un año base, que en este caso el año base que estamos considerando es el año 2000. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se toma la producción del año 2008, ojo, que es esta columna, toda esta producción del año 2008, multiplicada por los precios del año base. El año base es el año 2000, y aquí están los precios del año base. Por lo tanto, para completar cada recuadro, cada celda acá, para el pescado, tomamos la producción que hubo en el año 2008, 120 unidades, multiplicada por los precios del año base, 100 lulis. Me da 12.000 lulis. La producción de leche del año 2008, 55 unidades, la multiplico por los precios de ese año base, 2020. Me da 1.100. Y así sucesivamente. Los valores de esta columna por esta, ¿sí? Disculpe, cuando se refiere, por ejemplo,
A ver, me confundí un poco con el tema del PIB real, Ya, porque cuando usted dice, porque aquí hay 2 años, ¿no es cierto? El 2008 y el 2000. correcto. Cuando usted dice que se considera el PIB del año en cuestión, tendría que ser el año más reciente, que en Sí, este caso sería el año 2008, correcto. versus el año base, que podría ser o el 2008 o bien el 2000. ¿Eso? Lo último no. Cuando Ya. vemos el PIB real, siempre para calcular el PIB real, obviamente de un año que es el más reciente, ¿sí? Podemos hablar de 4 o 5 años, pero pensemos más en 2 años. Uno, que es el más lejano, hacia atrás, que va a ser considerado como base, que en este caso es el año 2000. Y el otro año por el cual le estamos comparando, que podría ser el 2008, el 2020, ¿ya? Que es el año más reciente. Entonces, normalmente vamos a comparar entre 2 años siempre, entre el año base y el año más reciente. Entonces, para calcular el PIB real del año más reciente, ¿ya? Lo que tengo que hacer es tomar la producción de ese año más reciente y multiplicar cada uno de esos bienes y servicios por los precios, pero del año base. Entonces, ¿qué estoy haciendo al final? Porque yo quiero comparar al final el año base con el año reciente. Entonces, para hacerlo más, o refleje una realidad más clara y no me distorsione mi comparación, tengo que dejar de lado un poquito el efecto inflación. Y por eso es que tomo, al determinar el PIB real del 2008, tomo la producción del 2008, pero por los precios del año base. ¿Ya? De modo que cuando calcule o compare años base, nominal o real, con el real 2008, voy a tener un crecimiento, pero de la producción. ¿Ya? Entonces, recordar, un año base, calculo el PIB nominal y real, que siempre son los mismos. El año base siempre va a ser la producción del año base por los precios del año base. Siempre voy a tener PIB nominal y real año base. Y el PIB real del año más reciente, siempre para calcular el PIB real, ¿ya? Es producción, año reciente, por precios, año base. Siempre, cuando quiera calcular el PIB real del año más reciente, producción año reciente, por precios del año base. Siempre. ¿Ya? Eso va a ser mi PIB real. Pero, profesor, es que lo que pasa es que sí entendí esa parte. ¿Ya? Mi problema está en que, por ejemplo, sería la producción versus el precio. En este Multiplicado por los caso, precios. claro, en este caso mi duda fue porque delante cuando yo le pregunté acerca del año base, usted dijo que a veces usted lo iba a dar o nosotros lo escogíamos. En Correcto. efecto, si por ejemplo a mí se me hubiese, usted no lo hubiese dado, a mí se me ocurre escoger el año 2008 como base. Aunque igual lo encuentro como un poco descabellado porque si el año más reciente es el año 2008, escogerlo como base sería como, Es no poco sé, usual, pero se puede. claro. Pero siempre, si yo voy a tomar, usted como alumna, digamos, y el profesor no le dio cuál era el año base, y yo como alumno tengo, supongamos, 3 años, y yo digo, ya voy a tomar el último año, el más reciente, lo voy a tomar como base. Puede hacerlo, estaría correcto. Pero ahí el razonamiento que se hace, la idea es siempre llevar o comparar 2 años, siempre usted tiene que compararlo siempre a un año base. No importa si usted consideró el año base el más reciente, ¿ya? O el año más antiguo, o el medianamente más antiguo, no importa, ¿ya? Lo importante es que usted se defina o le den un año base con el cual comparar otro año. Siempre cuando yo quiero comparar 2 años, tengo que considerar uno de esos años como base. No importa si es el primero o es el último. Cualquiera de las dos formas que yo tome, voy a estar haciendo una comparación correcta. ¿Ya? Pero es importante que yo tenga como referencia siempre un año base específico. No está mal, como le decía, si usted considera el último año como el año base. ¿Ya? Estaría correcto. Ah, ya, ok. Gracias, profesor. Ok, para este ejercicio en particular, al tener 2 años, hemos tomado inicialmente como base el año 2000, pero yo bien podría haber dicho
voy a tomar como base el 2008 y hago el mismo proceso, ¿ya? Pero tomando como base el 2008 y obviamente los precios del 2008 como base, ¿ya? Pero estaría correcto, cualquiera de las dos formas, porque el procedimiento dice, ante 2 años que usted vaya a comparar, tome uno de los dos como base. Usted puede escoger el primero o el último. Ahora entonces ya hemos calculado, tomando como base el 2000, el PIB nominal y real de nuestro año base. Que siempre recuerden, cuando yo tome un año como base y yo calcule el PIB de ese año base, ese valor que me da como PIB de ese año base va a ser el PIB nominal y real, ambos. ¿Ya? Siempre el año base, PIB nominal y real son iguales. ¿Ya? Y luego tomo el año corriente, que en este caso es 2008, y ahí siempre tengo que calcular el PIB nominal de ese año y tengo que calcular el PIB real, que siempre van a ser distintos. ¿Bien? Una vez que ya tengo la información presentada en la tabla con los cálculos correspondientes, PIB nominal y real año base, PIB nominal año 2008 y PIB real 2008, voy a utilizar entonces la fórmula del deflactor implícito. La fórmula del deflactor implícito dice, en el numerador coloque el valor del PIB nominal. Y ahí yo puse, y lo pongo ahí especialmente porque a veces, cuando no queda muy claro para el alumno, a veces el alumno en la prueba dice, PIB nominal partido por PIB real, pero ¿cuál PIB nominal? ¿El del 2000 o el 2008? No, siempre que yo voy a hacer el cálculo del deflactor implícito, lo hago con respecto al año corriente. Para este caso, este ejercicio, el año corriente es 2008. Si yo hubiera tomado como base el 2008, mi año referencia o corriente sería el 2000. ¿Ya? Pero siempre tiene que ser el año corriente, no el base, ¿ya? Cuando calculo el deflactor. Por lo tanto, si la fórmula dice PIB nominal partido por PIB real, en este caso es 2008. ¿Ya? Y a ese cociente lo multiplico por 100. Bien, en el numerador entonces tenemos PIB nominal 2008. ¿Cuánto es el PIB nominal 2008? 69.350. Dividido por el PIB real 2008. PIB real 2008, 34.600 lunes. Hago el cociente y lo multiplico por 100, que me da un factor, 200,43. ¿Cómo podrían ustedes interpretar ese 200,43? ¿Alguien me podría decir cómo interpretar ese 200,43? O sea, tomé ese valor y lo dividí por ese. Recuerden que este valor que está aquí, cuando yo lo comparo con este, hay un crecimiento, ¿ya? Fíjense, entre 34.000 a 69.000 hay un crecimiento, pero ese crecimiento tiene involucrado producción y precios. De modo que ese 200 significa, ¿ya?, que se duplicó producción y precios. Y eso lo pudimos apreciar acá. Fíjense, la producción, acá está la producción. En pescado, poco más que se duplicó. En leche, la producción de leche se elevó levemente, pero no se duplicó. Acá también. Acá tampoco fue un mayor crecimiento como duplicidad. Y aquí tampoco. Pero fíjense en los precios. En el año 2000, para el pescado eran 100, en el año 2008, 220. O sea, ahí poco más que se duplicó el precio. La leche, lo mismo, aquí se duplicó. Los 500 no se duplicó, pero se incrementó. Aquí disminuyó y aquí se duplicó. O sea, prácticamente se duplicaron precios y producción. Ahora quiero saber cuánto, ese es un índice, que es el deflactor. Pero para calcular cuánto fue la inflación, tomo ese índice de 200,43 y le resto 100. ¿Qué me queda? 100,43. Por lo tanto, este 100,43 es un porcentaje.
Y eso me dice que la inflación entre los dos periodos, 2008 y el año base, la inflación, el crecimiento solamente de precios fue de un 100%. ¿Ya? Por lo tanto, ya hemos extraído del crecimiento entre los dos periodos, hemos extraído lo que corresponde a crecimiento de precios. Y hemos determinado que el crecimiento de precios fue de un 100%. Otra forma de calcular esa inflación, ¿ya? Anoten por ahí esta fórmula. La tasa de inflación se calcula como deflactor implícito del año 2, eso significa DI2, deflactor implícito año 2, deflactor implícito año 1, partido por el deflactor implícito año 1. Todo eso, todo ese cociente, multiplicado por 100. ¿Bien? Pero, ojo, de acuerdo a este ejercicio, yo no podría calcular la inflación con esta fórmula. Para calcular la inflación con esta fórmula, en el ejercicio, de alguna manera, o el profesor me dio la información de los deflactores implícitos de ambos años, o me entrega la información necesaria para poder calcular los deflactores implícitos. ¿Ya? Esto solamente la usan en el caso en que le den solamente valores de deflactores implícitos. ¿Ya? No le den toda esta información, sino que solamente información de deflactores implícitos de un año y deflactor implícito del año 2. ¿Ya? Cuando me dan esa información, utilizo esta fórmula. Esto es para que la tengan ahí anotadita por si acaso algún ejercicio dentro de la guía que les voy a subir próximamente, o en alguna prueba de evaluación, pudiesen darme información de deflactor implícito de 2 años y me piden calcular la tasa de inflación, pues no utilizo esta fórmula, utilizo esta que está acá. ¿Ya? Fórmula para calcular la tasa... Sí, dígame nomás. Respecto al número 1 o 2 del deflactor, ¿va a corresponder a cuál sea el año base y lo de año corriente? Correcto. Vamos a tomar un año base, supongamos 2015, y un año corriente 2020. Y el deflactor implícito del año 2015 tiene un valor de tanto. Y el deflactor implícito del año 2020, tanto. Y entre otras cosas que se puedan pedir, según la información que se proporcionó, piden calcular tasa de inflación entre los dos periodos. Bueno, en ese caso, ahí ustedes utilizan entonces esta fórmula. ¿Ya? Pero siempre y cuando me hayan dado los datos de los deflactores o de alguna manera me dieron otros datos que yo pueda de alguna forma calcular los deflactores. Pero normalmente puedo dar el valor del deflactor. Normalmente no les hago calcular los deflactores en forma individual y después llegar a esto, ¿no? Es como un poco más largo, no es la idea. Pero, por ejemplo, en el año 1, ¿el año 1 siempre va a ser el año base? El año 1, muy buena pregunta. El año 1 siempre será el base. El año 1 siempre será el base y el 2 el año corriente. Como su compañera lo consultaba delante, ¿puedo tomar como año base el último año? Sí. Por lo tanto, si yo tomo, el profesor me dice, tome como año base el año 2020. Bueno, si tomo como año base el 2020, el deflactor implícito de ese año 2020 va a ser mi deflactor implícito 1. ¿Bien? Y supongamos que el deflactor del 2015 es el otro valor. Bueno, en ese caso, considerando el año base como el 2020, mi deflactor implícito 2 va a ser el deflactor implícito del 2015. ¿Ya? Muy buena pregunta, sí. Así es. Entonces, muy importante, si me entregan la información en la evaluación y me dicen, tome como año base tal año, bien. Si tengo deflactor implícito de ese año, entonces va a ser el deflactor implícito del año base del deflactor implícito 1, año 1. ¿Ya? Y si me dicen que el año base es el 2020, pues ese va a ser mi año base, por lo tanto el deflactor implícito 1 será el deflactor implícito del 2020. Y para calcular la tasa de crecimiento, una fórmula alternativa, tome PIB año 2. En este caso, ¿cuál sería el PIB del año 2? Aquí no está especificado.
súper importante. Este es el PIB nominal, por favor, para que lo apunten. PIB nominal. Donde dice la fórmula PIB año 2, tome PIB año 2, por ejemplo, en este ejercicio, el PIB del año 2 nominal, 69.354. PIB nominal año 1, 26. Bien, eso sería básicamente, como les decía, les voy a subir una guía con ejercicios de cálculo de PIB nominal y real para que, y ojo, la guía de ejercicio está con los resultados. Por lo tanto, como están los resultados ahí mismo, les sugiero que tomen el enunciado y ustedes lo desarrollan en su cuaderno o en su blog aparte, y después que lo hayan desarrollado, ¿ya? Contrastan los resultados y el desarrollo con el que aparece en la guía, ¿ya? Para que les sirva como referencia y sepan si es que el cálculo que están haciendo está correcto, y obviamente no queden con dudas. Si a pesar de eso tuviesen dudas, no obstante, de tener a la vista los resultados y el desarrollo, me pueden hacer todas las consultas en la clase siguiente o me las hacen por correo, no hay ningún problema. No sé si, igual yo sé que a pesar de haber hecho el ejercicio ahora, nos aclaran muchas cosas y conceptos que vimos en las diapos. Pero no obstante, un solo ejercicio, igual como que surgen dudas. Se les van a disipar en la medida que vayan ustedes haciendo más ejercicios, ¿ya? Es importante que revisen los conceptos en las diapos, se respalden los conceptos con el material bibliográfico, ¿ya? Y luego apliquen esos conceptos en base a los ejercicios, ¿ya? Profesor, Sí, ¿va a subir ejercicios? sí, voy a subir, aparte de la clase de hoy día que se está grabando, voy a subir esta planillita, ¿ya? Con el ejercicio, la voy a subir al aula en Excel, y también voy a subir en PDF una guía de ejercicios resueltos de PIB nominal y real, y el uso del fractor también. Ya, profe. Y lo otro, del libro que subió usted es el que hay que leer, ¿cierto? Sí, ese es el que les va a servir básicamente como respaldo bibliográfico de la materia que estamos viendo. ¿Mm? ¿Algún capítulo en especial? Sí, partimos con bueno, el capítulo 1 es introductorio, pero el capítulo 2 es de cuentas nacionales. Partan viendo el tema del capítulo número 2, que trata y versa sobre el cálculo del conceptos y cálculo del deflactor implícito y Producto Interno Bruto. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Más dudas, consultas, chicos, chicas? Profesor, Sí, lo que sea. El primero, no se preocupe. Sí, cuando gracias. usted tiene esa fórmula de tasa de crecimiento, Ujú. ahí, bueno, ahí muestra el crecimiento, ¿cierto? Pero considerando la inflación, porque como toma el valor nominal, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por favor, hagamos una corrección al tiro. Sí, tienes razón. Por favor, corrijan ahí. Esto es real, perdón. ¿Por qué? Porque como tú bien lo consultas, si tomo el valor nominal, fíjense, PIB nominal 2008. ¿Qué tengo? 69.350. ¿Y qué considero? Producción 2008 por los precios 2008. Entonces, cuando yo voy a comparar PIB nominal 2008, ¿ya? Tiene incorporados precios 2008 y producción 2008, y este tiene considerado producción 2000 y precio 2000. Por lo tanto, tenemos crecimiento de producción, tenemos crecimiento de precios. Por lo tanto, por error, incorporé PIB nominal. No, por favor. Consideremos PIB real, porque el PIB real, que está aquí, 34.600, ya está dejando de lado el efecto inflación, porque tomé la producción 2008 y la multipliqué por los precios del año base. Por lo tanto, este PIB nominal o real año base está a precios de ese año, y el PIB real 2008 tiene la producción 2008 a precios del 2000. Por lo tanto, los valores que pongamos acá
como PIB real año 2008 en este caso, que sería el año 2, menos el PIB real del año 2000, dividido por el PIB real del año 2000, me debiera dar la tasa de crecimiento real de la producción sin efecto inflación. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Ahí dejamos aclarado. PIB real, por favor. ¿Otro compañero me iba a hacer la consulta? Sí, entonces ese 100,43 representa la inflación que ha ocurrido desde el periodo 2000 al 2008. Correcto. De Y la acuerdo a este tasa de ejercicio. crecimiento La podemos calcular. a la derecha veo que es 33%. ¿Es esa? Exacto, tenemos aquí el PIB del año 2, 34.600, y versus los 26.000, veamos. Ahí está. Fíjense que ahí tomamos, esta es una forma de calcularlo, ¿eh? Pero también la otra forma es esta fórmula. Por ambos lados debiese darle un crecimiento de un 33% en la producción entre ambos años, neto de efecto inflación, ¿ya? Este valor de aquí debiera darle el mismo valor de acá. Por lo tanto, entre el año 2000 y 2008, crecimiento de precios 100,43% de inflación. Crecimiento real de la producción neta, solamente producción neta de inflación, 33% de crecimiento en la producción entre los 2 años. ¿Ya? Entonces ahí nos queda claro que hemos podido separar el crecimiento de precios de un 100% y el crecimiento en la producción de un 33%. Todo lo que esté sobre 1 es porcentaje de crecimiento. ¿Bien? En este caso sería un 33,1% de crecimiento en la producción entre los 2 años. Ahí sí. ¿Tienen alguna otra duda? Cualquier duda me la plantean ahora o por correo. No hay ningún... Ahora. O la próxima clase, si es que la próxima clase, antes de comenzar, me dicen, profe, disculpe, la clase pasada, en el ejercicio que estuvimos viendo, me quedó, o en la materia me quedó una duda respecto específicamente en tal cosa. La dilucidamos de inmediato, cosa de que no arrastren dudas para la evaluación. No obstante, no les había dicho la clase pasada ni la anterior. Yo normalmente, en las clases, bueno, paso la materia, ejercicio, en fin, pero siempre cuando tomo una evaluación, por ejemplo, un jueves X, yo tomo una evaluación, yo hago una clase especial, puede ser 1 o 2 días antes, dependiendo de la disponibilidad que tengan los alumnos, o puede ser un domingo, incluso un sábado, hacemos una clase especial de 1 hora y media, exclusivamente para resolver dudas y consultas de la materia. O sea, justo antes de la prueba, resolvemos dudas y consultas. O si algún alumno tiene algún ejercicio que no le quedó claro, lo resolvemos en esa clase especial. Pero esa clase tiene la única finalidad de resolver dudas. Básicamente resolver dudas. ¿Ya? Materia, conceptos o ejercicios. Siempre es antes de la prueba. Pero nos ponemos de acuerdo ahí en la clase anterior. ¿Ya? Si es que hoy día, pues jueves, por ejemplo, el próximo jueves la prueba, en esta clase nos ponemos de acuerdo si el día sábado a las 6 de la tarde, ahí yo les proporciono o les planteo un par de oportunidades que podemos hacer la clase. Normalmente puede ser un sábado o un domingo. Por si acaso. Muchas gracias, profe. Ya. Gracias. Profesor, yo tengo una sí. duda aparte, pero creo que iba a hablar el compañero, parece que él tiene una duda de la clase. Sí, muchas gracias. Así que le doy el pase. Sí, perfecto. Gracias, Bárbara. Muy amable. Es pequeñito. Llegué hace poco acá porque me había cambiado. ¿Ha dejado alguna actividad o tarea? Buena pregunta. No. Hasta el momento no he dejado ninguna actividad ni tarea. Lo único que he hecho hasta el momento de la clase pasada, la clase que vimos, la grabación de esa clase, es lo único que he subido al aula hasta el momento, más material bibliográfico y por ahí un paper, ¿ya? Hasta el momento. Pero actividades todavía no he subido. Y hoy día, como alrededor de las 23 horas más o menos, voy a subir la grabación de la clase de hoy, más
este ejercicio en Excel, que está, también lo voy a subir a la planillita Excel con este ejercicio, y voy a subir una guía de ejercicios de PIV, de factor implícito, una guía de ejercicios resueltos y propuestos. ¿Ya? También la voy a subir en PDF, por lo tanto voy a estar subiendo 3 archivos hoy día. Y ahora sí voy a cumplir que el fin de semana les voy a subir por ahí un par de sesiones asincrónicas, ¿ya? Con ejercicios puede ser o con materia, en fin. Pero el fin de semana sin falta les voy a subir al aula la clase asincrónica. Ahora sí, Profesor, su es consuelo. que lo que sucede es que yo quería hablar con usted sobre un tema de tesis. ¿Ya? Y quería conversar con usted, bueno, esperando, no sé si ahora usted va a seguir con la clase o va a dar por terminada la clase. No, damos por terminada la clase. Entonces, por eso esperaba que si se fueran mis compañeros para poder conversar con usted el Sí, no tema. hay problema, no hay problema. Por favor. Dejamos entonces, chicos, la clase hasta hoy día. De hoy día hasta aquí nomás, ¿ya?